Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes a este webinar. También buenas tardes para todos quienes nos van a ver en diferido. De verdad, un saludo muy especial y un abrazo muy grande para los panelistas que en un momento vamos a conocer. En el 2021 iniciamos una conversación sobre ambidiestrismo, emprendimiento corporativo en la TAM. Tuvimos invitados de distintas organizaciones, de distintos países, conversamos sobre Corporate Venture Capital, aceleradoras corporativas de startups, intraemprendimiento, innovación, todos los temas que nos gustan y nos apasionan en Estratega. Regresamos este año abriendo nuevamente la agenda de nuestra programación de webinars con un tema que me encanta y me apasiona, al igual que a nuestros invitados, que es cómo desarrollar la cultura del emprendimiento y la innovación al interior de nuestras organizaciones. En este espacio vamos a conversar un poco a partir de una introducción, de unas preguntas que nos darán foco de lo que vamos a conversar, pero es muy importante también que todos ustedes nos escriban sus experiencias, sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro chat, que ahí vamos a estar muy pendientes. La innovación en esencia es crear nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo en los negocios para mantenernos relevantes. Esto se puede dar a través de múltiples y diversos vehículos y mecanismos, como cuando hacemos innovación en productos, en servicios, cuando se incorporan nuevos modelos de negocio, cuando hacemos cambios organizacionales, en fin, un sinfín de estrategias. Esta cultura de innovación convierte a las organizaciones en empresas más emprendedoras y realmente esto se ayuda a aumentar la competitividad. Digamos que la innovación es esencial para ese crecimiento económico, sobre todo en épocas de tanta incertidumbre como las que nos encontramos. Pero pues no hay estrategia, no hay innovación, no hay emprendimiento sin las personas. Por eso la mentalidad innovadora y el espíritu emprendedor que desarrollamos en todos nuestros colaboradores, en los equipos, en las distintas áreas son tan importantes. Las personas con esta mentalidad innovadora tienen una gran visión, o sea, son creativas, están abiertas a probar cosas, a equivocarse, cometen errores, pero vuelven a intentarlo una y otra vez. Cuando involucramos a todos los colaboradores y profesionales de la organización en estos procesos, digamos que se pueden superar todas las barreras, se generan nuevas formas de hacer las cosas e incluso se pueden desarrollar productos y servicios muy disruptivos y también proponer los negocios del futuro. Entonces ahora sí voy a presentarles a nuestros invitados de la tarde de hoy. Se encuentra con nosotros Jennifer Posada. Les voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor, a nuestros invitados. Eli, no nos está permitiendo. Espérenme un segundito. Mientras solucionamos este problema, yo les voy contando entonces quiénes nos acompañan en la tarde de hoy. Se encuentra con nosotros Jennifer Posada. Jennifer actualmente es la directora de gestión, estrategia e innovación en el grupo Éxito. Es una ingeniera, también especialista en proyectos. Hizo estudios de estrategia de transformación digital. Jennifer tiene 10 años de experiencia liderando equipos, trabajando con ejecutivos corporativos, implementando proyectos para el desarrollo de modelos de negocios. Jennifer es una mujer muy curiosa, le encanta como tratar de buscar estas formas de hacer las cosas de una manera mucho mejor, le apasionan los retos. Justo ahorita nos saludábamos y me saludó con esa frase de aquí, solucionando y emprendiendo y retándome, ¿cierto? Y también es una persona que está en constante aprendizaje. La verdad, es una apasionada por implementar estrategias que transforman las vidas y de las personas y pues y también como todo ese mundo de entre las organizaciones. Jen, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Eli. Muy generosa tu introducción. Buenas tardes para todos. Bueno, por aquí también se encuentra Laura. Lauri es una amiga de este ecosistema de emprendimiento y de innovación en el país. Actualmente, pues también ya, Laura, hay que decirlo, estás vinculada al Grupo de Energía de Bogotá, acompañando en todo este proceso de ecosistemas de innovación, de relacionando la compañía con estos emprendedores. Laura es administradora, tiene un MBA, más de 12 años de experiencia pues, en la coordinación y gestión de programas de emprendimiento, muy experta en hacer alianzas institucionales y sobre todo en acompañar emprendedores. De hecho, esa es la pasión. O sea, a Laura lo que le apasiona es el emprendimiento, los emprendedores. Digamos que ella cree fielmente en que el emprendimiento sí nos puede transformar las realidades en las que vivimos. Le encanta estar conectada con las personas, trabajar con la gente. Y bueno, la verdad a ella le encanta que le inviten a tomar café para hablar sobre emprendimiento, sobre negocios. También él es muy abierto a conocer nuevas culturas. Entonces, bueno, Laura, bienvenida. Gracias, Eli, qué rico este espacio y bueno, espero que tengamos una charla muy chévere entre todos. Bueno, y por último, dejé al señor Carlos Mario Duque, el hombre de este webinar. Carlos actualmente es el gerente senior de digital y de e-commerce en Avon, Colombia, ingeniero de producción, especialista en gerencia de empresas. La verdad es que nuestros panelistas todos han estudiado muchas cosas. Carlos tiene 21 años liderando y desarrollando equipos comerciales, implementando nuevos modelos de negocio, pero realmente me gusta más decirles qué es lo que le apasiona. A él le encanta hablar de innovación, de hecho es como una filosofía de vida y aplica la innovación sobre todo desde la innovación personal. Ha desarrollado mucho el trabajo de marca personal. Es un apasionado por alcanzar resultados, pero a través de desarrollar a las personas. Bueno, también como buen representante masculino le encanta el fútbol y también es un cultivador de plantas desde que son semillas y ya crecen y se vuelven plantas muy lindas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Eli. Un saludo para todos. Como dice Jen, mejor dicho, me da pena pues todo lo que estás diciendo ahí, pero lo que realmente nos gusta es el tema de la innovación y ver crecer esos modelos de negocio, esas innovaciones, esa startup, así como una semillita, como las plantas que estás diciendo. Saludes para mi compañera Laura, panelista, para Jen, que hace ratico no la veía, y bueno, muy contento de estar aquí con todos. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, quisiera que comenzáramos nuestra conversación en torno a una publicación que hace poco Carlos Mario hizo en LinkedIn y a mí me llamó bastante la atención porque realmente es un tema que me encanta y me apasiona y cómo es realmente ser emprendedor es una forma de ser, ¿cierto? Que tenemos los seres humanos, o sea, pero no es suficiente con que los seres humanos tengamos ese ADN emprendedor si el entorno en el que nos encontramos no nos permite explorar y sacar ese máximo potencial que tenemos. Y en esta publicación había una pregunta muy interesante que quisiera que empezáramos hablando alrededor de ella, y es cómo nosotros, los que pertenecemos a empresas medianas, grandes, en este país hay empresas de 40.000 personas, 50.000 personas, ¿cómo hace uno para ser visible en estas organizaciones de gran tamaño? Y bueno, si quieren podemos comenzar y le voy a dar la palabra a Carlos, porque realmente él creo que fue el que desató el interés por comenzar hablando de este tema. Gracias, Eli. Gracias por hacer mención pues como a la publicación. A mí de vez en cuando, no publico mucho, pero de vez en cuando me gusta escribir ahí, compartir un poquito de lo que está pasando por esta cabeza y alrededor de la experiencia que he vivido. Y en estos días estaba pensando y estando muy orgulloso de una de las
innovaciones, de los nuevos modelos de negocio de una de las compañías por las que he pasado. Y me alegra mucho ver cómo va de bien, cómo va de grande, cómo cada vez más va tocando inclusive otras compañías con su modelo de negocio. Y hacía la reflexión porque también había tenido la oportunidad esta semana de hablar con jóvenes. Yo digo jóvenes pues porque ya estamos cuarentones. Y siempre la pregunta alrededor de la experiencia laboral para esos jóvenes que arrancan es, Carlos, ¿y cómo hace uno para de verdad sobresalir en empresas grandes como las que hemos estado, de tantos colaboradores? Y la respuesta es clara. La respuesta desde la experiencia es, si uno agrega valor dentro de las compañías, tú vas a ser visible. No hay otra manera. A uno lo contratan para algo, pero ese algo puede ser enriquecido por agregar valor a través de la innovación, a través de entender el propósito que tiene esa compañía, entender ese cliente, ese consumidor por el cual se debe esa compañía, y a través de entender el propósito y entender también las capacidades que hay en la compañía, los recursos, las restricciones, uno va entendiendo qué problemas hay, o sea, qué dificultades. Lo que pasa es que en innovación, acordate, Eli, que hablamos de no se enamora del problema, sino de la solución. Al revés, no se enamora de la solución, sino del problema. Sí, no se enamora de la solución, sino del problema. Entonces, al tú entender las capacidades, las restricciones, los propósitos, vas a ir encontrando esa problemática, o mejor, esos retos que tenemos para solucionar. Y ahí es donde viene toda esa etapa de poner a volar la mente, la ideación, qué podemos hacer. Y les decía yo también a los chicos, y a partir de que empiecen a encontrar las ideas, hay que encontrar lo que a mí me gusta llamar como mafia positiva. O sea, es un concepto medio feito, pero es mafia positiva. O sea, ¿con quién te vas a juntar para poder acompañar tus competencias con las de otros y poder sacar adelante esas iniciativas que solo no podrías? Solo tú no podrías. Y logras empezar a contagiar más personas dentro de la compañía y empezar a romper las barreras. Yo digo que el emprendedor tiene que ser una persona que le guste el riesgo, que le guste las dificultades para poder sacar algo adelante. Y en la medida que vos empeces a mostrar que eso funciona, vas a empezar a generar valor en esa compañía. Y cuando digo las dificultades es porque no te van a parar bolas, porque pues las grandes compañías tienen en su agenda ya definidos los presupuestos, los proyectos, todo, y vos estás llegando con algo que definitivamente pronto no está en el radar. Y es allí donde yo digo que tenemos que empezar con esas personas, con esas compañías de la mafia positiva, a ser capaces de probar sin miedo a equivocarnos, y siendo capaces inclusive de hacer esas pruebas por fuera de los sistemas legados de la compañía, pero con los clientes o consumidores reales. Y ahí es donde empezamos a mostrar que hay caminos diferentes a los que la compañía de pronto tenía en ese radar que te estoy contando, y es allí donde vamos a empezar a agregar valor, y es allí donde posiblemente la visibilidad para estas personas que antes de pronto estaban en el montón empieza a llegar. Eso es como lo que hacía de reflexión y de conversación con los jóvenes que hablaban estos días. ¿Qué piensan Jennifer y Laura? Jennifer, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ser visible? Por ejemplo, tú trabajas justo en una compañía de miles de personas. ¿Cómo haces tú, Jennifer, o cómo ves que hace la organización para que cada uno se haga visible allí? Yo, compartiendo la visión que nos contaba Carlos, le añadiría que yo creo que todo empieza creyéndose el cuento de que todos nosotros somos gestores de cambio en el metro cuadrado que cada uno tiene. Y yo creo que eso es lo principal. Cuando yo entro de manera genuina, todos entramos con unas responsabilidades específicas a la organización en un proceso específico, y yo empiezo desde ahí curiosamente a entender
porque donde tenemos oportunidades, ahí no nos estamos renovando y empiezo a buscar maneras y empiezo a actuar en mi metro cuadrado y de mi metro cuadrado paso al metro cuadrado de otro compañero y entre metros y metros cuadrados vamos creando una granja de un tamaño que uno dice, ¿esto cuándo pasó? Yo creo que ahí se da esa exposición genuina de ser visible en una organización, porque mi interés inicialmente no parte desde ser visible, parte desde ser la generación de valor y el cambio que yo sé que viene en beneficio de mi organización, de mi área. Entonces yo lo que invitaría a todo el que se hace esa pregunta y es, ¿qué puedes hacer en tu metro cuadrado? Y eso es algo muy importante y que nosotros lo hemos visto en la cultura, y es que a veces se piensa de la innovación que es algo por allá todo lejos, y como que son si nosotros que somos una compañía tan grande, y entonces en la operación nos dicen, no, eso es por allá el corporativo, como si eso fuera súper lejos y yo no voy a alcanzar a tener la visibilidad que ellos tienen. Lo que nosotros hemos encontrado en el camino, y de hecho estamos exponiendo mucho como organización, es todos tenemos esa estrella que nos ilumina en el metro cuadrado que me corresponde. Entonces, yo creo que ese es el camino también de actuar y de hacer realidad. Porque es que si a todos nos preguntan acá, denme una buena idea para un problema que yo les tire, pues todos vamos a dar hasta 3 buenas ideas. Eso sale inmediatamente y van a ser muy buenas y van a ser muy poderosas. Pero la visibilidad, el cambio y el impacto se logra solo cuando nosotros implementamos, cuando intentamos, no cuando es exitoso, cuando por lo menos lo intentamos y de ese intento si no surgió, aprendí y volví a intentarlo. Entonces esa persistencia y lo ato con lo que tú decías inicialmente, Eli, realmente eso es un tema muy de personalidad, o sea, cómo mi personalidad de emprendedor y mi personalidad de ser un gestor de cambio lo voy imprimiendo en mi entorno y con quienes trabajo, porque cuando lo hago en grupo también es mucho más fácil, me complemento en las habilidades, que era lo que decía ahorita Carlos. Bueno, Laura tiene aquí como 2 personalidades, Lau. Porque Lau, digamos que a ti te ha tocado mucho ese mundo, de verdad, ese mundo en el de, por un lado están las empresas un poquito queriendo contagiarse de ser emprendedoras, pero por otro lado están los emprendedores queriendo hacer un mundo de cosas también con estos grandes corporativos o con distintas organizaciones. ¿Cómo ves tú este tema de ser visible y cómo has visto como esos 2 mundos ahí, el uno queriendo parecerse un poquito al otro? Pues Eli, sí, en esta doble personalidad, con los sombreros que a veces me pongo, pero yo creo digamos, muy de acuerdo y en línea de lo que mencionaban Jennifer y Carlos. Yo lo que creo al final es que esa persona que logra entender el emprendimiento o ese carácter emprendedor, como esa capacidad de transformar realidades, toma un poco como ese camino de para qué lo voy a utilizar y en qué lo voy, digamos, hacia qué lado me voy a ir. Y aquí, digamos, en el emprendedor que monta su empresa, pues hay un camino de hacer visible cómo estoy transformando una realidad y cómo estoy trascendiendo a través de esa actividad empresarial. Pero al final yo creo que puesto en este contexto, lo que uno busca o lo que uno empieza a identificar dentro de la organización son esos intraemprendedores que tienen esa capacidad de traer todas esas características que podríamos aquí recitarlas de la teoría del ADN emprendedor, si lo queremos ver así, cómo empiezan a traer todas esas características a la mesa y a las realidades de la corporación o de la empresa o del entorno en donde tú estés. Y aquí creo que hay cosas que juegan un papel relevante y es uno, entender que siempre vas a tener una opción de ser visible en lo que es tu mundo natural de la función en la que estás o de lo que estás haciendo y producto de tu actividad.
pero conectado con lo que mencionaba Carlos, de un poco cómo te conectas con ese propósito de la compañía, cómo realmente vibras con ese propósito, pues terminas conectándote, digamos, y terminas siendo visible para dar la milla extra. Y ahí es donde yo creo que empiezan a salir esos innovadores o esas personas, digamos, que empezamos a identificar dentro de las organizaciones con esa capacidad adicional de proponer, de ver retos donde nadie los ha visto, de imaginarse soluciones que tal vez nadie dentro de la compañía se las había imaginado o que nadie había levantado la mano para decir que esta era una solución que podía ser visible. Y creo que la gente que logra genuinamente meterse dentro de esa milla extra, la llamo yo, realmente lo hace porque también puede poner en la mesa, digamos, o conectar eso que está viendo con su realidad propia, con sus vivencias previas, con su experiencia pasada. Y digamos que trata como de trascender del contexto en el que está para entender cómo a ese contexto o a esa realidad de la empresa de hoy, de mi negocio de hoy, de mi sector de hoy, yo le puedo aportar valor desde lo que tengo afuera. Y muchas veces, en el caso que hablaba Carlos, digamos, de los jóvenes, pues ese contexto no es tu experiencia profesional anterior porque no la tienes, pero tu contexto es dónde creciste, cómo creciste, qué valores te inculcaron, qué era lo que te gustaba hacer cuando tenías tiempo libre o cuando estabas estudiando. Entonces creo que ahí hay un sentido importante de cómo yo logro agregarle valor a no solo a ese deseo de exponerme y proponer por proponer, sino proponer conectado a una misión y a un propósito que tiene la organización. Y aquí no quisiera dejar de mencionar, y lo decías tú al inicio en la introducción de la pregunta, y es que al final el entorno es súper importante, bien sea porque yo porque yo salgo a emprender en mi camino de emprendedor empresarial, por llamarlo de alguna forma, o porque me vuelvo un intraemprendedor. Ese entorno en el que eso sucede, pues tiene que ser muy importante, porque más allá de un mindset o de unas actitudes o de unas capacidades que yo pueda tener como emprendedor, pues siempre si el entorno que me rodea y en el que yo me estoy desarrollando y ese contexto en el que yo vivo, que se vuelve el día a día de las empresas en las que vivimos, pues si ese contexto tiene habilitadores de ese emprendimiento, de ese ADN emprendedor, pues seguramente los resultados terminan siendo mucho más valiosos y mucho más generadores de valor para las realidades de las compañías. Quisiera proponerles hablar como de dos temas al tiempo. Uno es que la mayoría de las empresas comienzan súper emocionadísimas a decir, bueno, vamos a volver nuestra empresa una empresa emprendedora y vamos a hacerlos más innovadores. Y entonces empiezan haciendo esto a través de mecanismos de formación, ¿cierto? Entonces empiezan a querer que todas las personas dentro de la organización sepan de metodologías ágiles, sepan de vehículos de innovación y empiezan a preparar a las personas. Quisiera ahí que habláramos un poquito de esas experiencias, o sea, o más bien, cómo de verdad hacemos conciencia de que una cosa es la formación. Nosotros nos hemos encontrado dentro de las empresas con pues, personas con MBA, maestrías en innovación, maestrías en gestión tecnológica, en transformación digital, Scrum Master, todos, y no pasa nada. O sea, son personas muy preparadas académicamente, pero que le falta como esa dinámica a la organización. ¿Cómo ven ustedes eso de formación versus entrenamiento, del aprender haciendo de verdad lo que decía ahorita Jen, se nos pueden ocurrir mil cosas, pero haga, ¿cierto? Hablar un poquito de eso. ¿Cómo creen ustedes que deben las organizaciones hacer como un poquito esa introducción bueno, hagamos estos temas de preparar a nuestros colaboradores de una forma distinta, ¿cierto? Incluso desde ahí hay que innovar. Y por el otro lado, quiero de una vez que articulemos eso a cómo realmente cuando yo soy una empresa que entiendo ese ADN de las personas y me convierto en un entorno en el que ellas se puedan desarrollar, realmente me vuelvo atractivo, porque eso también lo estamos viendo, que ya ahorita estaban diciendo que aquí estamos todos muy cuarentones, pero es cierto, o sea, vienen nuevas generaciones que tienen modos de trabajar súper distintos
Y lo que estamos notando es que las empresas están dejando de ser atractivas para esas nuevas generaciones. Generaciones que vienen con un montón de talentos, de habilidades, de que entienden cómo está el mundo actual y el mundo en el que sigue, pero que de verdad no les interesa trabajar en las empresas como están hoy. Entonces quisiera que habláramos un poquito de ambas cosas, de cómo ven ustedes ese esfuerzo como por tratar de ser una empresa emprendedora o innovadora a través de programas de formación y también eso cómo influye en que si somos atractivos o no. Jen, me gustaría mucho que empecemos y luego le damos la palabra a Carlos y luego a Laura. Gracias, Eli. Eso realmente ha sido una evolución a medida que nosotros hemos entendido como organización qué queremos de la innovación. Entonces, yo la verdad tengo la fortuna de trabajar en una compañía que es innovadora y por ende ha fomentado que sus empleados todos se apropien de la innovación y lo tenemos declarado como valor corporativo. Es decir, esto es prioridad fundamental para los directivos de la organización. Y eso es muy importante porque de entrada te manda el mensaje: innovar no es perder el tiempo. No encontrar algo masificable de inicio no quiere decir que es una pérdida de esfuerzo. Eso es súper importante desde el lenguaje y desde el apoyo que se da en los directivos y en los niveles de liderazgo para las personas que se están atreviendo a experimentar. Entonces yo diría que lo primero que ayuda en ese proceso de pasar de formación a materialización es que realmente haya un convencimiento en la organización de que eso es algo que les habilita. Y se comunica mucho como con ese mensaje que a uno le dicen mucho de seamos organizaciones ambidiestras, que eso en otras palabras y dicho muy simple es que nosotros los colaboradores somos el puente entre el presente y el futuro. Y ahí tenemos que construir ese puente, o sea, ese puente se tiene que materializar con entregas. Entonces, eso, te digo que todo ha sido un proceso de evolución, porque antes nosotros decíamos, lancemos retos y que nos den ideas. Nos llegaban muchas ideas, pero pocas se materializaban porque el que lanzaba la idea no tenía interés en ejecutarla o no se entendía el racional. Entonces ya pasamos a, venga, enfoquémonos realmente en dónde hay necesidades de negocio y más que idea es, dígame, el experimento que va a hacer. O sea, de entrada ya decimos, hay que entrar en acción y lo que estamos esperando es entrar en acción. Sí hemos hecho muchos entrenamientos, tenemos entrenamientos de todos los tipos y ahorita cuando les comentaba que para nosotros es importante que todos se sientan innovadores, entonces nosotros entendemos también con eso los diferentes niveles de innovación. Entonces, siempre que hacemos un programa de formación, hacemos un programa de formación teórico-práctico. Lanzamos la teoría y llevamos a que todas esas personitas en simultánea tengan proyectos. Para nosotros la innovación incremental, la mejora incremental es importante en nuestro proceso de innovación. Entonces ahí hicimos juego con todo el equipo de la organización que es diferente al de innovación, que lleva las metodologías de mejora continua. Y le dijimos, usted está innovando en su metro cuadrado, porque esas son muy orientadas a las personas o a los equipos que explotan las capacidades actuales. Entonces ahí, digamos, estamos haciendo formaciones y proyectos y hacemos reconocimientos. Y lo mismo cuando tenemos innovación un poquito más avanzada, quizás más orientada hacia la transformacional o hacia la disruptiva, hacia nuevos modelos de negocio, elegimos unos perfiles, eso lo hacemos por convocatoria porque es un proceso súper personalizado que es el que hacemos con ustedes en Stratec. Y ahí nosotros lo que decimos es, como la innovación es de todos, yo necesito instaurar unas capacidades en las áreas para que esto no se me centralice, sino que trabaje de manera descentralizada y esa personita va a ser la que va a llevar conocimiento al resto de los equipos. ¿Qué hemos hecho para que eso se nos vuelva atracción? Reconocerlos. Entonces hemos hecho eventos de reconocimiento con los directivos, con los presidentes, eso lo transmitimos a nivel nacional para todo el corporativo.
a reconocer esas personas que se han atrevido a experimentar, que esto es muy importante, no es el que lanzó la idea, es el equipo que intentó y probó una hipótesis independiente si se masificó, si se le vio futuro a seguir creciéndolo. No lo evaluamos por la escala, lo evaluamos por el hecho de haberse atrevido a ensayar y a experimentar. Entonces, a través de esas exposiciones vamos enviando el mensaje y vamos movilizando culturalmente que acá le damos importancia y valoramos a todo aquel que se atreve a innovar. Entonces, eso es algo que hemos hecho. Y ya, digamos, en volvernos atractivas, siempre, digamos, era un reto. Nosotros, la verdad, como organización tratamos mucho de estar investigando las tendencias, de mejorar la experiencia del consumidor. Quienes, digamos, son clientes de nosotros ven que nosotros constantemente estamos renovando los almacenes y las propuestas de valor, y ahí siempre buscamos y somos bastante inquietos. Entonces eso a nosotros nos ha funcionado y realmente nos ha vuelto atractivos para trabajar tanto en intraemprendimiento de personas que se quieran sumar y eso les interese, pero sobre todo a crear red con el ecosistema. Entonces con las startups estamos trabajando todo un tema de innovación abierta, les hemos aprendido mucho. Y ha sido el otro contexto que nos ha enseñado a nosotros que realmente es trabajar como una startup, que es realmente hacerlo ágil, hacerlo simple, crear redes. Esa es nuestra otra arista de aprendizaje que nos ha ayudado a tomar esa teoría y llevarlo a la práctica. Súper. Carlos Mario. No, es que me pone estos temas a mí. Ve, yo creo que arrancaste por un tema demasiado importante, el tema de la formación, o sea, cómo pasar de la formación a la acción, que es que ahí es donde se queda patinando muchas de las organizaciones de pronto pensando cómo hacer el tema de la innovación. Y yo creo y recojo un comentario que hacía Jenna ahorita, y es que las organizaciones no son o no son innovadoras, porque las organizaciones las hacen las personas, como lo decíamos ahorita. Y hay muchas personas dentro de cada organización que traen ese gen innovador, que son más inquietas que de pronto otras, y es saber cómo las va identificando uno. Yo creo que el primer paso no tiene que ser solamente o declararlo, o montar el curso, montar la estrategia. Es ir a revisar esas, yo lo llamo las innovaciones ocultas que hay. Y lo hablabas tú ahorita, organizaciones muy grandes. Y uno dice, no, vamos a montar el curso de innovación para que podamos tener innovación. No, arranque primero por identificar cuáles innovaciones ya están allá metidas, que hicieron unos personajes inquietos con una milla extra porque nadie se los pidió, y darles exposición. Entonces, yo recuerdo mucho pues en una de las compañías también en las que estábamos, que tratábamos, decíamos, ¿cuál va a ser el mecanismo para poder identificar las innovaciones que hay por allá en los diferentes ámbitos? Entonces, a mí me gusta, una de las pasiones que yo te mencionaba era el tema del conocimiento colaborativo o co-creativo. Y frente a eso hay muchas maneras. Una comunidad, hacer una comunidad, y las comunidades al interior de las compañías también funcionan. Hay herramientas colaborativas que tienen los corporativos que funcionan para hacer una comunidad alrededor de la innovación. Y ellos solitos, esos innovadores, van llegando cuando tú pones un espacio donde se va a hablar de iniciativas, de buenas prácticas, de retos, van llegando solitos allá y te van mostrando esas innovaciones ocultas, y arranque por ahí. Entonces ya cuando usted es capaz de identificarlas, darles visibilidad, porque es la manera de pasar de verdad, de mostrar que no solamente con formación se logra. Obviamente, cuando identificas a esas innovaciones espontáneas, por decirlo así, y que estaban ocultas, y las acompañas con método, no, eso es una belleza. Eso
se multiplica y se potencializa. Entonces yo creo que las compañías, más que por preocuparse de montar pues como toda la estructura de formación, primero hay que identificar esas innovaciones ocultas, esos personajes innovadores que hoy lo están haciendo, y que en la medida que tú les ofrezcas un poquito de método, vas a ver que se potencializan. Entonces, bueno, eso por ese lado. Dos, el reconocimiento, que también lo mencionaba Jen. Hay que entender que, a diferencia de un emprendedor de una startup, las motivaciones de un intraemprendedor de un corporativo son diferentes. Las motivaciones del emprendedor de la startup seguramente será sacar adelante esa innovación y obviamente convertirla en una compañía que va a dar recursos. En el intraemprendedor está muy basado de verdad en ese reconocimiento, de verdad de la visibilidad que estábamos hablando. Eso lo apasiona, ese es el motor. Entonces hay que acompañarlo de un modelo de reconocimiento. Dos, de declarar ahí sí que abracemos el error. El error es clave para que la gente se suelte los miedos, para empezar a probar, para empezar a innovar y tratar bueno, no me van a castigar si me equivoco. Obviamente hay que dejar claro el tema de qué es el error y de que es una falta, porque de verdad, pues, cuando yo estoy con un objetivo claro y tengo información y me equivoco, pues hombre, te equivocaste, pero estabas buscando un objetivo y tenías información. Así yo hago una omisión, que ahí sí de pronto es una falta. Entonces hay que empezar también a hacer esas distinciones dentro de la compañía entre la falta y el error. El error buscando el objetivo y con datos debería de ser premiado, porque eso va a permitir lo que yo llamo los pivotes. Eso me va a permitir pivotear hacia que esa innovación salga por otro camino que de pronto no teníamos en el radar, y además enriquecido. Entonces, eso por ahí. Y alrededor del tema que decías de las compañías, de los grandes corporativos hoy, con cómo son de atractivas para las nuevas generaciones, yo creo que hay muchos caminos. En las grandes compañías donde hemos trabajado, generalmente son multinacionales que tienen otros entornos internacionales, donde a esas grandes generaciones o a esas generaciones que vienen detrás les encanta interactuar con otras culturas o conocer otras culturas trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llegué aquí a Avon. Hoy en Avon tenemos el reto de interactuamos, pues tenemos un pedacito de lo que llamamos un clúster, Colombia, Perú y Ecuador, pero hacemos parte de una región que es todo LATAM. Y entonces empezamos a tener reuniones semanales buscando objetivos en común, obviamente guardando las diferencias de las culturas de cada país, pero pucha, es complejo cuando, hey, la hora de esa reunión, a ver, es hora Argentina, es hora México, es hora qué, porque vamos a confluir ahí, tenemos que buscar la mejor hora para todos, y empezamos alrededor de temas que nos apasionan a todos porque guardamos el mismo propósito en diferentes países, que son estas mujeres que todos conocen pues de Avon, donde las empoderamos, donde las cuidamos, donde hacemos que ellas ganen seguridad a través del empoderamiento, del desarrollo de un modelo económico. Hace que lleguen muchos jóvenes. Pues te decía, esta semana que estuve en el onboarding de las personas que estaban entrando a Natura & Co, pues, felices porque van a tener la oportunidad de interactuar con otras culturas, otros compañeros, y entonces el panorama de crecimiento se vuelve gigante, porque ya no es solamente Avon o Natura Colombia, sino Avon, Natura, Latinoamérica y, ¿por qué no, mundo? Porque empezamos a interactuar en esas latitudes. Y yo creo que a veces las grandes compañías, son muy tímidas a la hora de generar esos espacios intercompañías. Entonces yo creo que esa es una buena seducción para las nuevas generaciones, el trabajo por objetivos, no por la hora hombre, sino por objetivos. Clarísimo cuál es el objetivo,
y muestre sus avances. Si usted lo está haciendo bien, no tienen por qué cuestionarte mucho el tiempo que le dediques, porque estamos buscando lograr el objetivo. Entonces yo creo que si estamos en eso y utilizar pues como todas las herramientas que hoy tenemos colaborativas, es una buena opción, más todo lo que se llama el salario emocional, que tú puedas salir de vacaciones si estás cumpliendo con tus objetivos, que te regalen tiempo. Yo creo que eso, La mejor dicho, no autonomía, está la difícil. autogestión. Así es. Y por aquí, Eli, Confiar para en la gente. terminar, veía una preguntita que la alcancé a ver ahí en pantalla que decían, el presupuesto para innovar. Presupuesto para innovar. Y en las grandes compañías no hay. No hay. Pero no porque no haya, no se puede hacer. Porque ahí era donde recuerdo que hace un año y medio, hablábamos de un concepto muy común entre las startups, que es el bootstrapping, como hacerlo con lo que haya, miro qué hay alrededor, cuánto hay de recursos, cuánto hay de tiempo, y con eso hago lo mejor, porque no tiene que quedar la solución al 100%. Por eso hablábamos, enamórese del problema y no de la solución. El problema usted lo puede resolver emulando la solución con poco recurso, en un ambiente controlado y con cliente real. Entonces, eso es un mito de que necesitamos mucha plata para innovar. Y Y justo esa ahí es donde plata es... está, Carlos, qué pena te interrumpo, que justo ahí es donde está ese cambio de mentalidad, porque si yo Claro. pertenezco a una organización y como soy de la organización así gigantes como ustedes que están aquí, Grupo Energía de Bogotá, Grupo de Éxito, Avon, entonces pues aquí todos los recursos y capacidades, pues es que justo la mentalidad también es de las personas que, bueno, si yo quiero desarrollarme como intraemprendedor o innovador acá, pues tengo que comportarme así. Y en la Así vida es. real, justo aquí hay uno de los comentarios, veo que Laura ya la respondió a José, pero justo los emprendedores todos los días trabajan es así, o sea, no tienen ni grandes capacidades, tienen mucha creatividad, son ágiles, están dispuestos a equivocarse y prueban y si no funciona el próximo, pero eso es lo que nos pasa, de pronto es como que estoy en mi zona de confort cuando soy empleado o estoy en una organización y pues justo de eso se trata, de que nos volvamos un poco emprendedores y miremos cómo se pueden hacer las cosas. De acuerdo. Bueno, tenemos un montón de preguntas en el chat, pero bueno, Lauris, te voy a dar la palabra y luego voy a tratar de hacer unas de las preguntas para que seamos bien concretos y la gente también quede contenta con las respuestas, no se vayan como, ay, no me contestaron. Lau. Yo voy a tratar también de ser como concreta con la respuesta para que le podamos dar espacio a las preguntas y sacar, digamos, lograr como conversar con la gente que nos está escuchando. Eli, yo me devuelvo un poco como a tu pregunta original de formación versus entrenamiento, que era como la primera parte, y yo creo que ahí no es un versus, sino es un complemento. Y al final, digamos que creo la empresa logra entender de acuerdo un poco a su cultura y de acuerdo a cómo está en el camino de desarrollar ese proceso cultural, sobre todo orientado a la innovación y para promover la innovación, cómo logra hacer una mezcla de los dos temas o de las dos formas de hacerlo. Entendiendo que cuando hablamos de formación, yo la entiendo como una formación ya de forma diferente, digamos, una formación que tiene unos componentes diferentes y no es una formación 100% teórica, sino es una formación que incluye la práctica, que incluye el entrenamiento, que incluye la experimentación. Entonces, por eso creo que más allá de ser un versus, es un complemento y hay que entender también mucho, y creo que en eso pues por eso es que las áreas de innovación en estos procesos, por lo general, trabajamos muy de la mano de nuestras áreas de recursos humanos, porque también debemos entender la característica que tiene nuestra gente y que tienen nuestros equipos y que tienen las personas a las que tratamos de llegar. Eso quiere decir entonces cómo logramos pues trasladar
nuestra característica de personas a las necesidades que tenemos desde innovación. Y aquí yo creo que pues cada compañía tiene un reto diferente y cada, digamos, contexto organizacional enfrenta retos diferentes, y aquí Jennifer y Carlos pues nos contaban un poco. Nosotros, por ejemplo, hoy en un proceso, digamos, en donde estamos mucho más nuevos como organización en este proceso de lo que seguramente tienen Jennifer y Carlos cada uno en sus compañías, pues estamos buscando cómo a través de esos mecanismos de experimentación, de generar esas comunidades, de generar, digamos, esos grupos de personas que están motivadas por los temas de innovación, pero que además tienen unas capacidades que resaltan frente a los, digamos, frente a sus compañeros, cómo logramos potenciar al máximo esos talentos y cómo logramos ponerlos, digamos, como parte de nuestros aliados en los procesos de construcción y co-creación para los procesos de innovación. Y ahí, digamos, entender cómo volvemos procesos mucho más ágiles, cómo les incorporamos, digamos, unos componentes de ese mindset de emprendedor que es parte de lo que estamos conversando aquí, cómo efectivamente podemos generar esa comunidad y en nuestro caso cómo logramos desarrollar en ellos, y está muy pegado al mindset de emprendedor, una mentalidad exponencial que nos permita realmente como crecer y llegar y ver cómo esas innovaciones van a ser exponenciales para el desarrollo de la compañía. Y aquí yo quisiera, digamos, mencionabas después cómo se vuelve un poco atractivo, y creo que es importante el ser y parecer. O sea, uno debe ser y parecer en lo que está queriendo, digamos, transmitir como compañía. Y acá yo quería un poco ponerme ese sombrero de los emprendedores o de las startups con las que yo he trabajado, y es como realmente cuando yo me vuelvo atractivo como startup para trabajar, y cada día lo vemos más, yo todos los días veo más gente de corporativos que están siendo robados en el lenguaje común por las startups, y es porque realmente estamos logrando entender o están logrando entender lo que la gente quiere y están logrando parecerse a lo que son. Son ágiles, son exponenciales, tienen la capacidad de cambiar rápidamente, digamos, no se pegan a paradigmas establecidos, sino que pueden realmente moverse, pero además tienen una gran característica, y yo creo que ese es el reto que tenemos todas las grandes compañías, y es cómo logramos realmente conectar a nuestros colaboradores y atraer a los colaboradores que se van a conectar con nuestra misión y con nuestra visión y con nuestro objetivo y con nuestro propósito, y van a realmente dejar el sudor en la cancha por el juego que se está jugando la startup. Y creo que esa es lo que tú logras entender, digamos, en las startups y sus equipos de colaboradores, es que al final no hay que preocuparse tanto, entre comillas, y digo entre comillas porque no es necesariamente tan así, por promover esa cultura de la innovación, esa cultura de las ideas, esa cultura del agilismo, porque ese es el día a día de las startups, y logras que tu gente esté, digamos, metida en la piel y en los zapatos de la realidad. Y quizás en el contexto corporativo a veces estamos jugando en una cancha un poco más segura, en un terreno un poco con ciertas tranquilidades y con ciertas seguridades que a veces a todos nos hace volvernos digamos, más pasivos frente a muchos procesos. Entonces yo creo que ahí está el reto de cómo realmente logramos mezclar esas dos cosas, y, por ejemplo, yo pensaba ahora mientras hablaban Carlos y Jennifer, y pensaba como en mis experiencias pasadas, pues yo creo que pocas startups veo yo que su gran presupuesto sea para temas de formación o entrenamiento. O sea, realmente el entrenamiento es la vida de la startup, porque tú estás entrenando en fallar, te estás entrenando en caer, te estás entrenando en solucionar. Entonces, y ahí yo vuelvo y conecto esto con que el contexto y el entorno es súper importante. O sea, la startup se vuelve un ecosistema solito en donde tú puedes desarrollar y puedes, digamos, no necesitas, o sea, la cultura queda como relegada a otros temas culturales, al ADN de la startup, pero no a la cultura de innovación o no a la cultura, digamos, conectada al emprendimiento. Entonces creo que ahí tenemos mucho que aprender también de esas startups, cómo logran esos procesos y cómo la empresa en su todo se sale de la zona de confort para permitirle a los colaboradores experimentar
experimentar, digamos, con ciertas seguridades también, ¿no? Diferente a lo que pasa dentro de las startups, que tú experimentas, pero el error te puede costar la empresa. Entonces, ahí hay como temas de cada uno de los mundos que se vuelven valiosos en que yo sí debo promover la experimentación, debo generar también herramientas para que la gente acceda a conocimiento, a metodologías, esté al día, pero debo también ser y parecer. Si quiero ser innovador, debo parecer por dentro innovador, no sencillamente debo tener una estrategia o una mega que tenga la innovación de por medio, sino tengo que parecer para creerme el cuento. Bueno, cuando estamos hablando de lo que amamos, nosotros aquí, que nos encanta los cuatro, el ser humano, la innovación, el emprendimiento y la cultura, se nos pasa el tiempo volando. Voy a hacer una última pregunta para que seamos muy concretos. Les voy a ir pidiendo el favor a Jennifer, a Carlos y a Lau, que hay varias preguntas en el chat, digamos unas más generales a nuestro tema del día de hoy, pero que también son muy relevantes, como por ejemplo, cómo conformar o qué herramientas hay para generar esa comunidad de innovación. Creo que ahí Carlos Mario es súper experto, le podrías contestar a Laura, que está súper interesada en eso, pero por ejemplo también la primera que nos hace Enrique Neira, creo que Laura y Jen podrían ir apoyándome en contestarla, pero creo que para que concretemos esto, ¿creen ustedes que el sistema de desempeño de los colaboradores en la organización debe estar atado precisamente a cómo lo entrena la organización, cómo lo motiva la organización también para que él pues realmente participe de estos procesos? Y al tiempo, eso va con lo que está, incluso nos pregunta aquí Juan Cáceres sobre todo el tema de cómo son esas métricas, cómo medir a la gente para poder lograr ese reconocimiento. Entonces, si de verdad ustedes creen que también pues hay que innovar desde las áreas de gestión humana en cómo realmente atamos todos estos errores que decía Carlos, premiamos a ese sistema de desempeño en las organizaciones para que la gente realmente también se motive. Empecemos, Jen. Perfecto, entonces yo creo que esa respuesta depende de la madurez del modelo de innovación que la organización tenga, porque innovar en sí mismo es un proceso incierto. Entonces, cuando tú le dices a una persona, yo te voy a medir por el resultado que vaya a generar tu innovación cuando apenas lo vas a estar intentando, podemos lograr es el efecto contrario. Podemos lograr que esa persona, por el contrario, se retraiga, juega más seguro, trata de no equivocarse, apuesta menos. Entonces, yo ahí lo que diría, inicialmente, no. Nosotros cuando hemos jugado en gestión de desempeño, lo hemos hecho, por ejemplo, que hacemos programas de formación, que es una inversión alta en una persona que logramos experimentar y lo medimos de acuerdo a lo que nosotros esperamos del resultado del proceso, que efectivamente se haya atrevido a hacer X experimentos según sea nuestra expectativa, si fue 1, si fue 2, que haya estado conectado con nosotros en las charlas y en las formaciones que les hicimos, pero es más desde el proceso que desde el resultado mismo del experimento, porque no queremos matar ese atreverse a innovar por una expectativa de resultado que haya. Ahora, ¿qué si hacemos? Nosotros trabajamos unos objetivos internos que no están atados a la gestión de desempeño, sino que es mi objetivo retador, mi OKR de yo qué quiero con mi sistema de innovación. Y ahí se van generando más conversaciones donde va entrando el líder como guía a acompañar ese proceso para lograr la transformación. Entonces yo inicialmente les daría esa recomendación. Y respecto a cómo darles visibilidad y a partir de qué criterio darles el reconocimiento, nosotros ahí el criterio es que se atrevan independiente del resultado. Y ahí hemos mostrado experimentos que han sido escalados, porque no hablamos de exitosos, sino que han sido escalados,
y experimentos que no lograron probar la hipótesis, entonces no se escalan. ¿Qué es lo importante ahí? Mandar el mensaje que no solamente el que se escala merece el reconocimiento, todos merecen reconocimiento. Entonces, realmente la regla que tenemos es que haya ejecución y que se haya vivido un proceso, más allá del resultado que se haya obtenido, porque queremos fomentar que haya el aprendizaje, o sea, que no, de 100 nos saldrá uno que podremos escalar, pero todos los otros 99 algo nos enseñaron, entonces mostramos los otros 99 para fomentar que realmente desde cultura y desde lo que nosotros les estamos pidiendo es que aprendamos a partir de eso. Entonces, así es como lo hemos manejado en términos de visibilidad y desempeño de estas personas. Y como nosotros estamos desarrollando unas capacidades que en un inicio tratamos de elegir los mejores talentos, pero no todos estamos hechos para la innovación. Nosotros también decimos, este es un título que cada uno tiene que decidir si quiere llevar. Si usted después de entrenarse, si usted después de ver qué es lo que se requiere ser, actuar como un emprendedor, de esa tolerancia a la frustración, de abrazar el cambio, usted sintió que eso no era lo suyo, tranquilo, retírese, nos encantó que aprendiéramos esto juntos, no tienes que quedarte acá de manera perpetua, traemos a alguien más que quiera aprender con nosotros. Entonces ahí también somos muy flexibles en términos de que realmente debe ser algo genuino construir esa comunidad de intraemprendedores en la organización. Lau, ¿cuál es tu comentario? Eli, otra vez, ayúdame otra vez la pregunta. Yo estaba aquí hablando con José Rangel que me hizo preguntas por el chat y estaba... Está bien. No, que estamos, ¿cuál es tu apreciación con respecto a que las métricas de desempeño de los colaboradores estén ligadas a ese proceso precisamente de emprender, de innovar? ¿Cómo las áreas de gestión humana deben tener un sistema para hacer ese tipo de reconocimientos a los empleados de la organización? Entonces es un poquito cómo realmente el sistema está atado al entrenamiento, a los resultados, para que realmente la gente dé la última milla. Eli, mira, yo me voy a remontar aquí a una de mis empresas en donde trabajé en el pasado, que tenía, digamos, un modelo que a mí me parecía muy chévere porque lograba realmente desde un sistema, digamos, de medir a las personas y de medir a las áreas y de medir el desempeño, lograba realmente permear con los temas de innovación y emprendimiento. Pero esto era porque era un pilar de la organización, la innovación y el emprendimiento. Y entonces, digamos que todo venía en una lógica, al ser un pilar la innovación y el emprendimiento, todas las áreas debían procurar de una u otra forma aportarle al desarrollo, digamos, de la innovación y el emprendimiento o a adoptar la innovación y, digamos, el carácter emprendedor como uno de los componentes para el desarrollo de sus objetivos propios, digamos, del área, sin entrar como a los de cada una de las personas. Y entonces esto era una mezcla que desde el proceso, digamos, de medición y de planeación estratégica y de diseño de los objetivos, te ayudaba a imaginarte cómo podías hacer, digamos, el proceso de conectarte con lo que el área de innovación en ese momento estaba proponiendo y con lo que realmente tú necesitabas desde los temas de innovación. Y era como medir unos objetivos transversales, sino un objetivo propio del resultado del área. Y eso, digamos, yo lo viví en esa experiencia anterior y creo que fue muy valioso. Nosotros hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viendo en este proceso es cómo logramos realmente que el objetivo no se vuelva realmente por lo que me van a medir y ya, porque entonces tengo que cumplir con una cosa de innovación, sino cómo logro realmente que la innovación se vuelva parte de mis objetivos y de gestión de negocio a través de los proyectos, a través, digamos, de lo que estoy desarrollando y de las necesidades que tengo desde cada una de las áreas. Nosotros estamos empezando, digamos, como a desarrollar una forma que nos permite
dentro de cada una de las empresas, por ejemplo, y dentro de los equipos, identificar cuáles son esas necesidades de innovación y en función de esas necesidades de innovación, tratar de conectarlas con esos objetivos de cumplimiento y de desarrollo de las áreas para que efectivamente haya un sentido y un valor. Digamos que yo creo que quizás cuando la innovación está mucho más avanzada dentro de las compañías, es mucho más fácil el proceso de medición. Y quizás cuando uno está en una etapa tan temprana, le toca ser un poco más creativo en cómo logro generar el incentivo para que el proceso de innovación se vuelva importante, digamos, en los equipos, mientras yo cambio esa cultura, mientras yo cambio esa mentalidad de antes no se innovaba o antes no había una forma organizada de hacerla, pero cómo cumplo realmente y cómo hago que la innovación esté puesta en el contexto de la necesidad del área. No es innovar por innovar, no es sacar productos por productos, no es implementar nuevas tecnologías por implementarlas, sino realmente es cómo la pongo en contexto de las necesidades, de lo que son mis objetivos compañía y de lo que son mis objetivos como área o comunidad de negocio. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre del webinar con la respuesta de Carlos Mario Duque. Gracias, Elide. Yo con el tema del sistema de gestión del desempeño, también, como dice Laura, me remonté a un par de experiencias pasadas. Y por aquí estaba viendo que entre los participantes está Mónica Sanín, que hace parte de esa organización donde trabajé. Y ella es de la parte de innovación. Y me parece que lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque esto, también como lo decía Jen, no debe ser como una cosa amarrada a que sea obligatoria a un colaborador, porque ya lo hablamos hacia atrás, eso tiene que ver con la personalidad, eso tiene que ver con un montón de elementos que hacen que la innovación salga bien. Pero en esta organización a la cual pertenece Mónica Sanín, había amarrado a los líderes de la organización, porque es que un líder sí tiene ese deber de que nuestra organización sea innovadora. Y entonces había amarrada como una cantidad de, digámoslo así, de experimentos, de innovaciones. No me acuerdo si era por por quarter, o en fin, al final del día había una meta anual de experimentos y de esa meta anual algunos escalables a partir de procesos de innovación. Entonces yo creo que cuando eso arranca desde amarrar el sistema del desempeño de nuestros líderes, fluye más fácil porque obviamente los líderes van a abrir naturalmente esos espacios de interés por esas innovaciones, por esos experimentos, y ahí aparecerán esos colaboradores que tienen ese gen innovador y arrancan a pertenecer. A partir de ahí, entran de pronto en procesos de acompañamiento, o sea, lo que hablábamos ahora, innovación natural, pero con método, ¿sí? Y ya cuando yo estoy invirtiendo en ti, como decía también Jenna ahorita, entonces venga, pues como usted ya dijo querer, demostró querer, y además te estamos invirtiendo en la formación, ya sí entras a una medición de que a partir de que yo te entrego eso, pues obviamente por corresponsabilidad tiene que verse, ya sea que lo dupliques a otras personas o ya sea que lo entregues como experimentos propiamente dichos. Entonces, una vez encontramos esos innovadores, los formamos, yo sí creo que el sistema de gestión tiene que aparecer para que ese colaborador pues, aparezca también como se suelte y haga realidad la posibilidad de generar las innovaciones, ¿sí? Y también entonces yo creo que debe de ir amarrado a partir de los líderes, porque los líderes cascadean como área, o sea, no como persona individual, como área y como procesos. Vení que a la meta principal de ese líder, como cada área va a identificar esas oportunidades, esa problemática que hablábamos para generar esas innovaciones, ya sea a partir de una mejora continua o de las innovaciones disruptivas pues que aparecen. Entonces yo creo que hay mecanismo para que el área de gestión humana sea innovador
en los sistemas de desempeño atados a innovaciones y donde el protagonismo también sea de los líderes. Entonces yo creo que ahí existe esa posibilidad, Eli. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que a mí se me fue volando el tiempo, mucha tela para cortar en este tema, pero ahí creo que compartimos algunos aspectos desde nuestra experiencia y conocimiento. A todos nuestros asistentes, mil gracias. A través del correo electrónico mañana les haremos llegar la grabación de este webinar para que puedan tenerla y consultarla con más calma y algunas de las preguntas que no fueron resueltas. También recordarles que nuestro próximo webinar será a finales de marzo para que estén muy pendientes todos a esta invitación y que nos sigan acompañando. De verdad que un abrazo y agradecimiento especial, Jennifer, Laura, Carlos, por estar aquí con nosotros. Feliz Muchas noche. gracias a todos. Gracias Feliz a ti, noche. Eli, y a todos. Gracias.